Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. En el capítulo anterior vimos a Isaac, el hijo de la promesa. En este capítulo veremos a Isaac, el hijo de la promesa, parte 2. Y para empezar, iniciaremos con Génesis capítulo 31, verso 53. Génesis 51, Isaías 31, verso 53. Y dice así: El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzguen entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo que temía? Y ese temía viene de temor. Entonces, para entender bien esto, vamos a Génesis capítulo 22, verso 2. Génesis capítulo 22, verso 2. Y dice así: Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morién y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se y Abraham Y Abraham se levantó muy de mañana y enalteció su asno, y tomó consigo sus dos siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, y más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces aquí, ¿cuál es la reacción de Isaac con respecto a esto? ¿Qué pensó Isaac? ¿Cómo se comportó Isaac con respecto a esto? Esa es la pregunta, la primera pregunta. ¿Y qué tiene que ver esto con el temor o el que temía Isaac o el temor de Isaac hacia Dios? Para contestar esto debemos ir a Job capítulo 1. Job capítulo 1, verso 21. Y dice de la siguiente manera: Job capítulo 1, verso 21, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto es lo mismo que hizo Isaac. Isaac no otorgó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí tenemos esta primera característica del temor a Dios, y es que en el temor a Dios no se atribuye despropósito alguno a Dios, a pesar de los planes y del camino que Dios tenga para cada uno. No importa, no se atribuye despropósito a Dios, y esa es la primera característica del temor a Dios. Ahora vamos a Daniel capítulo 4, verso 11. Daniel capítulo 4, verso 11. Entonces aquí vamos a analizar despropósitos que se cometen contra Dios, lo cual no hizo Isaac. Entonces dice así en Daniel 4:11: crecía este árbol y se hacía fuerte en su copa y llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, y su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos
debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas había morada para las aves del cielo, y mantenía en él toda carne. Ahora vamos a el verso 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí una vigilante y un santo descendían del cielo y clamaban fuertemente y decían: derribad el árbol y cortad sus ramas y quitad el follaje y disipad su fruto, y váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Entonces, aquí podemos ver un sueño que tuvo este rey Nabucodonosor. Ahora vamos al verso 16: y su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pase sobre él 7 tiempos. Ahora el verso 17, que dice de la siguiente manera: y la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcas los videntes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que en quien él quiere la da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces aquí esto era una experiencia a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que no se volviera su corazón altivo, y de esta manera no reconociera a Dios. Y por eso era esta experiencia. Y su corazón no se infatuara para con el Señor. Ahora vamos a verso 25 al 27. He aquí echaron de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos del hombre, sobre el reino de los hombres, y, y que lo da a quien él quiere. Y en todo a lo y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te será firme luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces, esto es una experiencia que realmente vivió Nabucodonosor, y esto es un ejemplo de lo que no hizo Isaac, que no estableció palabras osadas contra Dios. Ahora vamos a el verso 30. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces aquí el corazón de este rey se infatuó contra Dios, y de esta manera le vinieron todos estos males. Ahora vamos a Números capítulo 12, verso 11 al 14. Números capítulo 12, verso 11 al 14. Dice así: y dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del el vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Ahora, verso 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora.
Entonces aquí vemos otro ejemplo de este apresuramiento, de esa pronunciar palabras apresuradas contra Dios o atribuir despropósitos a Dios. Ahora vamos a Oseas capítulo 11, verso 7. Oseas capítulo 11, verso 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entonces, este es el ejemplo, que ellos no querían enaltecer a Dios, ni Nabucodonosor, ni Aarón, ni María, y todos hablaron apresuradamente. Y hablaron despropósitos contra Dios. Ahora vamos a Amós capítulo 6. Amós capítulo 6, verso 12 y 13. Dice así: correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas los conbueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. Entonces, esto es el despropósito que Isaac no cometió y que ya hemos visto otros dos ejemplos que sí cometieron. Y este es la primera característica del temor a Dios, que no se atribuye esta clase de despropósitos contra Dios. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 8. Capítulo 8 del 1 al 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo y aún no sabe nada de cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que a un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Verso 6. Pero nosotros, sin embargo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos. Y esta palabra es clave: comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, esta es la parte importante, que contaminan su conciencia débil. Si bien la vianda no hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, y con la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por el cual Cristo murió. De esta manera pues pecamos contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecamos. Entonces la conclusión de esto está en 1 Corintios capítulo 10, verso 32, donde dice: no seáis tropezadero ni de judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, este es en síntesis lo que
estaba hablando el apóstol Pablo con respecto a los ídolos. Y esa es la segunda característica que estamos tratando en el temor de Dios, que cuando se teme a Dios no es tropezadero para nadie. Entonces ya llevamos dos características del temor a Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 24, verso 63. Y dice de la siguiente manera, Isaías 24:63, salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Para entender esto y hacia dónde queremos llegar, debemos ir a Lucas capítulo 18, verso 41. Lucas capítulo 18, verso 41. Y dice así, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él respondió, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vino y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Entonces, la siguiente característica del temor a Dios es la fe, el creer en que Dios te bendecirá y alabar a Dios. Ahora vamos a el capítulo 17, verso 15. Lucas 17:15, donde dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, y respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Entonces aquí queda marcado que realmente el tener fe y el glorificar a Dios es parte del temor a Dios. Y aquí Jesucristo estaba reclamando que los otros 9 no lo habían hecho, que no tenían temor de Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 25, verso 21. Génesis 25, verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Entonces aquí vemos que cuando hay temor a Dios, y Isaac tenía temor a Dios, Dios escucha la oración. Y aquí terminamos este nuevo capítulo llamado Isaac, el hijo de la promesa, parte 2. Muchas gracias.